Y pues vamos a, en este mes yo siento que hemos hablado mucho del libro de los Hechos. Que leemos cualquier libro, cualquier pasaje de la Biblia, encontramos algo nuevo, ¿no? Y aquí sería la pregunta: ¿quién se imagina, de acuerdo a lo que leímos, quién recuerda qué tipo de personalidad tenía el apóstol Pablo? Político, era muy activo el hombre, muy activo. Imagínense, porque dice que él estaba para exhortar y qué, y enseñar. O sea, es cierto, enseñaba, pero seguramente vamos a hacer una oración y vamos a dar un repaso a esta mañana y lo que Dios quiere que compartamos, porque ahí lo tenemos en la Biblia, todos lo tenemos ahí. Vamos a orar. Dios del cielo y de la tierra, en esta hora estamos delante de tu presencia, Padre, para pedir la dirección de tu Espíritu Santo, para que nos haga reflexionar de muchas cosas que a través de tu palabra queremos aprender, Señor, y guardar para aplicación en nuestra vida, Padre, porque a veces la sabemos, la hemos oído, pero en verdad que nos hace falta aplicarla a nuestras vidas. Por eso es que en esta mañana yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que Cristo. Amén. Lo importante en todos los viajes del apóstol Pablo es que siempre predicó en las sinagogas, enseñando y exhortando a todas las iglesias. Pablo desde el principio tenía el conocimiento de la enseñanza en la iglesia primitiva y de los apóstoles, una cristiana. Pero yo pienso que la necedad es igual para todos, que nos cuesta muchísimo trabajo. El único problema y el primer problema que todos hemos tenido, el de la obediencia. Ese es todo el problema que acarrea esa simple palabra: obedecer o desobedecer. Y nosotros nos vamos más por la última, ¿no? Pues es más fácil desobedecer que obedecer, porque me cuesta menos trabajo, ¿no? Perdóname. Y como que ya pasó, ¿no? Ya, con eso que ya pasó, ya terminó el problema de decir: Señor, perdona, ¿no? ¿Sí? En el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y a nosotros, a propósito de convivencia, ¿no? Le digo gracias, Vero, y gracias, Señor, por el día que nos invitaron a su casa. Y eso es convivir un rato. Eso es convivencia, y que nos hace falta aprender todavía, invitar nosotros, invitar a otros hermanos, y así sucesivamente, para que haya esa convivencia. Porque a través, bueno, yo quiero decirles, Elíber, que estuvimos muy contentos con ustedes. Hacer una iglesia que haya convivencia, que haya acercamiento. Es importante que nosotros nos preocupemos por alguien y alguien por nosotros. A lo mejor a veces nos hace falta algo económico, pero ya una palabra de alientos es excelente. Pablo predicó a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento de pecados, y llegó a Salamina anunciando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo también a Juan como ayudante de ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo. Aquí igual, bueno, ya otra vez vemos, aquí lo que nos resalta mucho este pasaje de esta mañana es que nosotros tenemos que hacer que nuestra iglesia, yo creo que no tenemos que perder la fe por mí. Entonces, una de las
las cosas importantes es eso, ¿no? Aquí Pablo iba a las iglesias, él no andaba ahí buscando, ¿no? Y seguramente donde llegaba, fundaba, en una casa, porque dice, bueno, estaba con fulano, con fulano. ¿Sí? Entonces esa era una de las características de él, ¿no? Siempre estuvo, donde quiera que llegaba a una iglesia y llegaba a una sinagoga, y ahí él estaba, siempre estaba enseñando. Una de las cosas impresionantes que hacía, bueno, exhortaba, pero enseñaba. Primeramente me hacía ver mi error, y después me decía, mira, esta puede ser la forma de cómo tú puedes. Imaginémonos a ese hombre, yo por eso preguntaba, ¿con qué energía me enseñaría? ¿Cómo hablaría, cómo se expresaría del Señor Jesucristo? ¿Cómo diría, miren, yo lo viví, Él me alcanzó así? Desde el día, porque el día que fue alcanzado no fue nada fácil. Dice que se quedó ciego, ¿no? Y no podía ya no ver nada. Imaginemos eso. Pero sin embargo, dice el relato del pasaje de Hechos 9, que llegó, ¿verdad? Llegó a Antioquía y, ¿cómo se llama? Y ahí encontrarás un discípulo llamado Ananías. Cuando encuentra a Ananías ahí, y cómo lo recibe, ¿no? Inmediatamente dice que él empieza a predicar. No nos dice cuántos días, pero él 3 días ahí con él. Y luego empezó a predicar, ¿no? Y ya no lo quería, ¿por qué? Porque tuvo que ser bajado por la cesta, ¿no? Desde ahí no lo quería. Y se cumplió la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, no sabe, necesariamente es porque no sabe cuánto ha de padecer por quién, por mi causa, ¿verdad? Por mí. Y imaginemos cómo Pablo le hablaba a las iglesias. Y aún nos sigue hablando a nosotros, desde luego que no, pero mírenlo, es un Pablo parecido, ahí está, ¿no? Cómo está expresando, cómo está su mirada, su gesto, ¿no? Cómo está hablándole a la gente. Y todos atentos, ¿no? Seguramente dando una palabra fuerte, ¿no? El viaje de Pablo a Macedonia, dice, después de que cesó el gran alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió para ir a Macedonia. Después de recorrer esas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia y permaneció por 3 meses. Las iglesias que visitó fueron Macedonia y Grecia. Los hermanos que le acompañaron a Pablo en su viaje fueron los siguientes. Bueno, aquí lo que podemos resaltar en esta partecita, otra vez, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Que está exhortando, y se les exhortaba y les enseñaba, no habiendo exhortado, pero también dice que los abrazó y se despidió para ir a Macedonia. Sin rencores, seguramente diría el apóstol Pablo, sin rencores, hermanos, reconozcamos que somos pecadores, sin rencores, hermanos, reconozcamos así nosotros que seguimos siendo pecadores, que seguimos siendo desobedientes, que seguimos no acatando lo que el Señor nos manda. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo y Timoteo de Derbe, y Tíquico y Tifón de Asia. Estas, de acuerdo a los mapas que nos presentaba hace 8 días el hermano José, si son distancias tremendas, aunque en aquellos tiempos yo me pregunto, ¿no? Ahorita ya es bien fácil ir de un lugar a otro por los aviones y toda esa cosa, ¿no? Pero antes, imagínense cuánto tuvo que padecer, a lo mejor en burros, caballos, camellos, no sé, todas las formas que tuvo que viajar, y en barco seguramente era lo que más usaba, ¿no? Pero no siempre anduvo en barco, ¿no?
Fueron los medios más rápidos que seguramente él usó, pero cuánto no tuvo que padecer, cuánto no tuvo él que recorrer, dice, todas esas partes, todas esas regiones hablando